hasta el 14. Pero no sé qué está diciendo esas palabras. Entiendo que esta persona que él dice que le pareció ver, ¿sí? Palabras, hasta inclusive el mismo espanto, como él lo llama. No estoy entendiendo si él que está confundiendo esa visión de ese espíritu como un espanto, porque no sabe que es un ángel del Señor hablándole a él a través de esa visión, ese sueño. Ajá. Entiendo que cuando dice que me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, es que se asustó, ¿sí? Y a tal magnitud que eso fue lo que sintió. Pues. En el versículo 16 es a donde dice: paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó. Oí que decía, y a partir de allí le dice todo lo que decía, pero cuando ya vamos por el capítulo 5, hasta el versículo 8 en adelante, no entiendo si sigue hablando de este fantasma, o es Elifaz que vuelve a retomarle la conversación a Job. Ok, mi Biblia, no, por favor, perdón, que se me quedó mi Biblia. Ok, Hexandra entonces nos está preguntando si allí en el capítulo 4 del libro de Job, nos pregunta que a partir del versículo 13, el autor está hablando en la intervención de Elifaz. Está adelantada, por supuesto, está de la semana que viene, pero está bien la pregunta, vale la pregunta, porque se supone que ustedes deben ir más o menos por el capítulo 20 a 25, sin caras de culpables, más o menos por el capítulo 20 a 25, y ella dice, bueno, pero acá dice que él vio como un fantasma, y pregunta, ¿eso fue un ángel? ¿Fue un fantasma? ¿Fue un demonio? ¿Qué es, no? Ok, en este tema, yo quisiera que ustedes me dieran cuál es su opinión. Léanse allí, capítulo 4, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué opiniones creen que pueden dar? La clave de este tema tiene que ver con la interpretación bíblica de los libros sapienciales. Ok, ahí está parte de la clave. Pero quisiera escuchar, no importa lo descabellado que pueda ser la respuesta, porque esto nos permite a nosotros, a su servidor, nos permite saber, bueno, tenemos que fortalecer esta área y esta área en el estudio bíblico, porque de verdad que nuestra intención no es que usted se sepa todo. Mi intención es poder darle recursos a ustedes para que ustedes puedan profundizar en la palabra de Dios, ¿ok? Así que no sientan vergüenza, no sientan pena, compartan. La pregunta de Hexandra es entonces, ¿es un ángel? ¿Es un demonio? ¿Es un fantasma? ¿Lo que se le apareció? ¿Qué se le apareció? Oigo, levanten la manito, creo que hay una manera de levantar la manito allí, o sencillamente abran el micrófono y den su apreciación. Si es por orden alfabético, es primero la D. ¿Verdad? La E, ajá, mi amor. No, yo me senté, tú me dijiste que... Ah, mi esposa y yo ya hablamos de eso, caramba. Aquí está, mira, ya va que está Jocelyn, que es una de las personas, la hija de... Ok, hermana Edelmira, ¿quiere añadir algo? Yo voy a hacerlo dedocráticamente. Ok, viendo el versículo de 12 en adelante, Ajá. ahí dice que Job estaba durmiendo y que tuvo un sueño, bueno, en la versión que yo tengo, pues mi versión actual. Ajá. Alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar. Mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencioso. De pronto oí a alguien que decía, o sea, nadie es mejor que el Creador. Ante él no hay inocente. Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas. La pregunta de la hermana es que si era un ángel o un demonio. Sí, si era un ángel, un demonio, un fantasma,
¿Qué era lo que se le apareció a Elifaz? Bueno, ahí no dice si era un ángel o un demonio o un fantasma. Ujú. Lo que yo puedo ver aquí es que él estaba soñando. Ajá, ok. Él estaba soñando. ¿Ok? Sí, ahí dice. Él tuvo un sueño y que en el sueño él temblaba y sentía mucho frío. Su cuerpo temblaba. Perfecto. Así No, ya que, se le dio el acceso. Ok, perfecto. ¿Quién más puede tratar de añadir algo o quién quiere decir algo? Es libre. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Creo que ya está conectada. ¿Cómo estás, Jocelyn? Creo que estás con tu mami, con tu papi. Ah, ya, a ver, espera. Dale, no, Ajá. Raquel. ¿Dónde? Ay, no. Sí. Ajá. Perdón, no tenía activado el audio. Bueno, Tranquilo. Ajá. él en este capítulo, Elifaz está haciendo un relato, ¿correcto? Y yo deduzco que la impresión que él tuvo cuando vio a Job, en la manera que lo vio, él se espanta, o sea, me sobrevino un espanto, o sea, no, para mí no es que se le vino un demonio ni mucho menos, sino que emocionalmente él se asustó de tal manera que utilizamos esa palabra, me espantó, o sea, me vino ese espanto, ese miedo, ese terror de ver a esa persona así, lo que me produjo un temblor en el cuerpo. Yo no lo veo como un fantasma. Ok. Ok. Juana, Dios te bendiga. Jocelyn, Dios te bendiga. Creo que me están allí. Hola. Fíjense, estamos respondiendo la pregunta que hizo Hexandra, que la hizo ayer, donde Hexandra pregunta si es un fantasma, si es ¿qué fue lo que vio Job? ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren dar su opinión, todos ya opinaron, faltan solamente ustedes. Todos ya opinaron en la cabeza, ninguno lo ha querido decir con la boca. ¿Ustedes escucharon la pregunta de Hexandra? ¿La habían escuchado? Sí, en el video. En En el audio. En el audio. ¿Qué piensan con respecto a esa pregunta? Tienes que levantar la manito. No. Está con la torreta. Escuchamos perfecto. Ok. ¿Y aquí Hola, Y aquí mismo abajo de ti. ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí. Ok, yo pienso que es una situación más bien emocional, ¿sí? Creo que es algo emocional. Creo que es la forma, como hablábamos al inicio, como son tipos de culturas distintas, ¿sí? Tienen diferentes formas de expresarse. Entonces él está hablando de una forma de sentimiento, él está sobresaltado, ¿no? Es como que yo diga en este momento, estoy espantada por la situación actual del mundo, estoy espantada, no he visto un espanto, es que es algo emocional por lo que está ocurriendo. Entonces creo que es algo más bien emocional, una forma de expresar la emoción que él sentía o lo que sentía. Raquel, ¿ibas a decir algo? Audio. Perdón. Ajá. Tranquila. Que la persona dice que era Job como el que responde, y esa conversación la tiene Elifaz, ¿sí? Respondiéndole a Job. Todo este capítulo es hablando Elifaz, ¿ok? Elifaz, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la situación que se presenta es en la persona de Elifaz. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere participar?
Alguien, Yo- tengo por ahí, Alguien por la Y. alguien por la Y, no, pero no está oyendo todavía, no se ha conectado todavía. Hermana Yané, ¿quiere participar? Que levantó la mano. Micrófono, el micrófono, ajá. Caramba, ya todo el mundo sabe manejar la tecnología, todo el mundo, eso es rara, ya saben. Dele, hermana. Yo estoy aprendiendo con mi esposo. Bueno, yo pienso que si habla que era un sueño, es como cuando uno también se acuesta y uno, no sé, como inconscientemente tú tienes una situación, tu sueño como que se traslada a lo que cuando uno está durmiendo al subconsciente de uno, no sé, y uno hace de eso como una realidad. O sea, si él vio cómo estaba Job y todo eso, quizás estoy con la hermana que dijo que eso puede ser algo como emocional. Esa es mi parte. No digan no, oigo. Perfecto, perfecto. No, soy yo, no se preocupen, que a mí también se me olvida poner micrófono, que yo estoy nuevo en esto. Ok. Voy a hacer una pregunta de los primeros audios. Yo di algunos principios que necesitamos para interpretar el libro de Job, particularmente el libro de Job y el libro de sabiduría. ¿Cuáles premisas ustedes se acuerdan, o si se las están allí viendo en este momento, pero cuáles premisas yo les dije en general, lo he mencionado varias veces? ¿Cómo interpretar el libro de Job? ¿Cuáles cosas he dicho? Lancen, no importa que el orden en que la vayan a decir. ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que le dijimos? Para interpretar el libro de Job tenemos que, y cuidado, evite tal cosa, no haga tal cosa. ¿Qué cosa puede decir que ustedes se acuerdan? No todos a la vez. Ajá, Jocelyn. Y evitar Debíamos concentrarnos en el personaje y debíamos evitar concentrarnos en lo que ocurría en el ambiente, ¿sí? O sea, en los secundarios, en los personajes secundarios. Ajá. Que estaban ahí por ser parte de la consecuencia de lo que estaba ocurriendo, pero la visión tenía que estar presente en el personaje principal, que es Job. Ok, perfecto, eso es algo que se dijo. ¿Qué otra cosa? Se agregó el hermano Aníbal. Ver el libro como un todo. Ajá, mi esposa, dilo, esposa, Que yo no tengo micrófono. Dixon. Ver el libro de Job como un todo, completo. No ver solamente, no extraer cosas de Job, sino entender todo el libro completo. Ok, ver todo el libro completo, enfocarnos en el personaje, los personajes secundarios son parte de la trama. ¿Qué otra cosa? Voy a decirles algunas cosas que son claras. También que concentrarnos en el objetivo del libro, que es el sufrimiento. En base a eso es lo que nos quiere mostrar el libro, hablarnos del sufrimiento que tuvo Job y los otros objetivos que también podemos sacar del libro. El principal es el sufrimiento. Perfecto. Desde el principio nosotros dimos el propósito del libro, ¿ok? Para llegar al propósito del libro, para que cada uno de nosotros llegue al propósito del libro, lo primero que debemos hacer es no leer un comentario, sino que debemos leer el libro completo, escúchenme bien, vaciados en nuestra cabeza de cualquier cosa que tenga que ver con doctrina, teología, denominación, etcétera. O sea, tenemos que acercarnos al libro con la mente abierta, por supuesto, en el Señor, y leer el libro sin ningún tipo de prejuicio, sin agregarle al libro cosas que el libro no nos está diciendo. Eso es una de las principales responsabilidades que tiene el intérprete bíblico. Ahora, yo también les mencioné algunas otras cosas. Por ejemplo, les dije que tuviéramos cuidado, que evitáramos de hacer una doctrina de uno o de dos versículos. Y sobre todo en el libro de Job, porque escúchenme bien, se está agregando Geyel. En el libro de Job hay una particularidad. Se habla de una cosa en un versículo, dos versículos, y en el capítulo siguiente lo rebaten y lo tiran al piso, eso que se dijo. Entonces,
cuando no hemos leído el libro completo, por eso les dije, lo primero es leer el libro completo, no podemos dar argumentos leyendo sección a sección porque, por ejemplo, pudiéramos terminar de decir solamente leyendo el capítulo 1 del libro de Job que Dios se la pasa negociando con Satanás. Y ya acordamos de que no es así. Dios no tiene por qué estar negociando nada, vidas de nadie con Satanás. Pero el autor nos está inspirado, nos está diciendo cosmológicamente cómo él está concibiendo lo que sucedió. Número 2, entonces leer el libro completo para entender el contexto completo. Número 2, no hacer doctrina de 1 o de 2 versículos. No, debemos tener mucho cuidado con toda la Biblia de sacar 1 o 2 versículos y tratar de hacer doctrina. Número 2, peligroso. Otro punto adicional, número 3, que podemos considerar en el libro de Job, es que el libro de Job ciertamente es posiblemente el libro más antiguo, o por lo menos está basado en acontecimientos muy antiguos en la época patriarcal, o sea, en la época sobre todo de Jacob y de sus hijos. Cuando nosotros enfocamos y decimos que la teología ha sido revelación progresiva, quiere decir que Dios en el primer momento no reveló todo, ni lo hizo completo, ni Abraham entendía completamente que su hijo se iba a llamar Jesús, que iba a morir en la cruz del Calvario, que al tercer día iba a resucitar. Eso no ocurrió, porque Dios fue revelando completamente. Entonces, el libro de Job, si está en acontecimientos patriarcales, el autor del libro de Job no tenía la revelación completa, no tenía el entendimiento completo de lo que nosotros hoy sabemos, por ejemplo, del diablo y de los demonios. No entendía el entendimiento completo de que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, de que iba a ser el siervo sufriente, pero lo que Dios le reveló, lo que Dios le mostró y lo que Dios le inspiró, lo llevó a escribir lo que nosotros tenemos hoy. Entonces, aquí hay varias premisas para interpretar bíblicamente. Ahora, para interpretar el libro de sabiduría, además, para interpretar el libro de sabiduría, tenemos que entender que el autor está utilizando diferentes lenguajes, y en este caso el poético, y él está tratando de poner todos los argumentos de una manera que el que lo está leyendo no se olvide de lo que está leyendo y que pueda entender el contexto completo. Entonces, fíjense algo. No acaba de suceder. Sucedió lo de Job. Tiempo antes pasó lo de Job. Todas las desgracias de Job, que todavía no las hemos hablado. Este fin de semana terminamos de hablar de las desgracias de Job. Llegan los amigos de Job, entre ellos Elifaz, y en un momento, después de 7 días de un luto, Job abre la boca y lo primero que Job dice es, bueno, que quiere maldecir el día en que nació. ¿Ok? Entonces, comienza Job a dar su argumento en el capítulo número 3, y entonces ahora, después que ellos vieron y que percibieron y que entendieron o medianamente entendieron lo que pasó a Job, entonces viene la intervención del primer amigo, que es Elifaz. Pero aquí ocurre algo bien interesante. En este primer capítulo, el autor nos presenta a Elifaz. Entonces, cuando el autor nos presenta a Elifaz, lo primero que dice arriba es, intentamos razonar contigo. Si intentamos razonar contigo, te será molesto. Entonces ya Elifaz está poniendo una posición donde dice, lo que te vayamos a decir, tú no lo vas a entender. Pero más adelante, la hermana Edelmira, que habló del sueño, dijo, en un pensamiento de visiones nocturnas, en el versículo 13, cuando el sueño profundo se adueña de los hombres, y aquí voy a adelantarme con la semana que viene, me voy a adelantar. La presentación que nos está haciendo es que Elifaz, su doctrina, ¿viene de dónde? De revelaciones nocturnas. Elifaz es entre comillas, el evangélico de la visión. Tuve una visión y en la visión vi y esto es de esta manera. Ese es el argumento que está dando Elifaz. O sea, Elifaz le está diciendo a Job, mira Job, yo te estoy viendo toda tu desgracia, pero yo te voy a decir que en una visión, yo tuve una visión, Job. Entonces, cuando ustedes terminan de leer lo que Job está diciendo, Elifaz está acusando a Job de pecado. Recuerden, Elifaz no ha leído la introducción que ustedes y yo leímos. Él no la ha leído, él no sabe lo que pasó celestialmente. ¿Ok? Entonces él está tratando de argumentar, tuve una visión y en mi visión, o sea, en mi conexión espiritual
que tú no tienes, yo sí la tengo, yo puedo darme cuenta que tú estás en pecado. Y esa es la introducción que está haciendo el autor. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Raquel, con la hermana Yané, sí, con Juana. Sí, él está hablando del terror, se apoderó de lo que vio, sí, por supuesto, está hablando desde el punto de vista también emocional, pero él está argumentando en que él tuvo una visión nocturna. Volvamos a lo que hablamos ahora, estamos hablando de la época patriarcal, estamos hablando de que no habían probablemente muchos libros escritos, o tal vez no estaban los libros escritos, sino que la tradición había sido pasada de generación en generación, y entonces Elifaz, sabiendo que Dios se mostraba a través de sueños, a través de revelaciones, él argumenta en que tuvo un sueño. Yo lo voy a dejar hasta aquí, porque tienen que seguir leyendo hasta el final, pero al final, en el capítulo 38, 39 y 40, Dios les va a decir a ustedes si la visión de Elifaz era verdadera y si el ángel existió o no existió. Ahora, yo quiero decirles a ustedes algo adicional. Escúchenme bien, escúchenme bien. El autor no está diciendo que Elifaz tuvo una visión. El autor está recolectando la información de que Elifaz dijo que había tenido una visión. Me estoy explicando. El autor no está afirmando que Elifaz tuvo una visión o que era un fantasma. Él no está diciendo eso. ¿Ok? Yo llamé a la hermana Yané esta mañana, hermana, ¿cómo está usted? Y la hermana me dijo, estoy muy bien. Entonces yo escribí, la hermana Yané dijo que estaba muy bien. Yo lo que estoy diciendo es lo que la hermana Yané me dijo. Yo no estoy asegurando que lo que ella me dijo fuera verdad o no. ¿Me estoy explicando? Entonces, Elifaz, el que está escribiendo es el autor, y el autor está diciendo que Elifaz dijo que tuvo una visión. Independientemente si fue falsa o no fue falsa, pero el autor no está diciendo que fue. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que fue un ángel o que no fue un ángel? No podemos, porque nosotros lo que sabemos es lo que el autor puso. Estos son los resultados principales. Perdón, que mi teléfono, cada vez que yo le digo algo, él comienza a buscar en internet. Ok, ¿sí lo vamos viendo? Ok, al final del camino, ustedes van a darse cuenta, voy allá, cuando hable Dios, ustedes se van a dar cuenta si lo que dijo Elifaz tenía razón o no. Y ustedes van a sacar su propia conclusión. Ustedes van a decir, Elifaz dijo verdad, pero Dios la transformó en otra cosa, o Elifaz dijo una mentira, o Elifaz se confundió, o al final del camino se van a olvidar de Elifaz y van a acordarse que Dios va a vindicar a Job. ¿Ok? Entonces, voy con estos primeros capítulos. Con estos primeros capítulos, el autor está presentando ahora, presenta a Job hablando, y ahora entonces presenta a Elifaz, capítulo 4 y 5. Después Job vuelve a el contrapunteo, en los capítulos 6 y 7, después viene la intervención de Bildad. Entonces ahora el autor va a presentarnos a Bildad. Cada uno de estos tres amigos tiene una característica específica desde el punto de vista religioso. Cada uno tiene una característica específica. Entonces, en el caso de Elifaz, ya le acabo de decir, es el hombre de los sueños, el hombre de la visión. Entonces, su doctrina está basada en las experiencias espirituales que eran lo que sucedía generalmente en aquella época, ¿ok? Y entonces es lo que los lleva a ellos a asegurar. Bildad tiene otra manera de establecer lo que él cree. Hay otra manera como Bildad entiende la doctrina, y Zofar tiene otra manera que también tiene que ver, por cierto, con su nombre, ¿no? Con Zofar. Eso lo vamos a ver la semana de arriba. Entonces, cuando ustedes se acerquen, voy a darles otro dato, cuando se acerquen a esta lectura, no traten de buscar la doctrina. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay una... No. Traten de verlo como es. Lean. Este es el discurso de Elifaz. Déjame ver qué dice Elifaz. Y lean todo el capítulo 4 y 5, sin versículos. Lean todo el capítulo 4 y 5 y comiencen a notar lo que ustedes van diciendo que Elifaz está diciendo. Ah, mira lo que dijo aquí, mira lo que dijo aquí, mira lo que dijo aquí. Wow, esto es muy cierto. Esto parece que es oportuno. Esto es claro, pero recuerden algo. Ustedes acaban de ver el prólogo
y se acaban de dar cuenta que Job no pecó. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace un match si Elifaz está diciendo la verdad? ¿Cómo es que la verdad no aplica en el caso de Job? ¿Ok? Y entonces el autor los deja ahí en suspenso. Viene Job y responde, y después viene el otro amigo, viene Job y responde, después viene el otro amigo. Esa es la primera tanda de discursos, como se nos van a presentar, ¿ok? Entonces, bueno, eso por ahora. ¿Listo? Vamos bien, leer el libro completo, entender el propósito completo del libro, no hacer doctrina de 1 o 3 versículos, entender que el autor me está presentando relato, me está presentando acontecimientos. El autor no está diciendo que es verdad o que no es verdad, está presentando acontecimientos. Este dijo que había comprado un burro blanco. Yo pongo burro blanco. ¿Qué significa? No lo sé, pero yo lo estoy poniendo porque yo estoy escribiendo lo que Dios me está permitiendo, lo que me está inspirando a escribir. Oh, aquí está la hermana Greisa. ¿Listo? Salimos de la primera pregunta. Eso era lo que teníamos con Hexandra. Entonces, resumo. Capítulo a capítulo, no podemos sacar conclusiones. De hecho, entre los propios amigos de Job, después dicen algunas otras cosas que como se contrarían entre ellos mismos. ¿Cómo está, hermana Greisa? ¿Me oye? Ya se debe estar conectando. Número 2, hay que llegar hasta el final del libro de Job para comprender el marco completo. Entonces, escúchame bien. Llegamos al final del libro de Job y ahora tenemos que regresar. Déjame ver qué dijo Bildad. Bildad, mira lo que dijo, porque mira lo que dijo Dios aquí. Déjame ver qué fue lo que dijo Zofar. Mira todo lo que dijo Zofar y ahora mira lo que dijo Zofar aquí al final. Entonces, el libro de Job lo vamos a ver desde el final hacia adelante. Y eso es lo que pasa con los libros de sabiduría. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahora? Lo que Dios les está diciendo es, tenemos que leer libros, tenemos que leer Biblia. Dile a la hermana que, a la hermana Greisa. Ya va, déjenme escribirle aquí a la hermana Greisa. Bueno, yo creo que ya, ok. Vamos entonces con la pregunta. Vamos con otra pregunta. Vamos con la pregunta de una hermana que se llama Juana y Jocelyn. Déjame aquí que las tengo aquí guardaditas. Juana y Jocelyn. Vamos con las preguntas. Muy buenos días, profesor. Dios te bendiga. ¿Se oye? ¿Sí? Profesor, Dios te bendiga ricamente a ti y a tu esposa. Saludos desde Panamá. Espero que estén bien. ¿Sí? Aquí Juanita reportándose. En la mañana de hoy hemos podido, la verdad, que escuchar completo el video de la conferencia de la semana pasada. Aquí hemos estado todos escuchándolos, aprovechando la mañana. Yo lo había escuchado por partes, pero ahora sí escuché completo. Tengo dos inquietudes, o tal vez no sé si inquietudes o comentarios. Bueno, una inquietud y un comentario. Pero como ya estoy extemporánea, y eso fue la semana pasada, no sé si bien decirlo en el grupo, así que te los hago acá aparte. Uno, se hablaba de que si Job estaba pasando una prueba o algo así como una prueba o si estaba siendo como probado o castigado, algo así, ¿sí? La verdad es que yo creo que es una mezcla de ambas cosas, y corrígeme si estoy equivocada. Job estaba siendo probado su lealtad a Dios, ¿sí? Estaba siendo probado, tentado, ese era el punto. Él estaba siendo probado porque su lealtad a Dios estaba siendo probada. Se le quitó todo lo que tenía, se le dio enfermedad, se le estaba probando si aún así en la desgracia todavía él era fiel a Dios. Pero también estaba siendo tentada su lealtad a Dios porque tenía un grupo de gente como su esposa y un par de amigos allí que lo desanimaban y le hacían ver, bueno, ese Dios que tú tanto has aprobado, te ha dejado, algo hiciste, tuviste que haber hecho algo, maldícelo y ya muere. O sea, su lealtad estaba siendo probada y tentada a la vez.
pienso yo. Dos, hablaste algo de que Dios no tiene brazos, de que no tiene pies, de que no tiene ojos. Entonces, científicamente, estamos hablando de qué punto. Dios entonces no es materia, es una energía que se mueve, y siendo energía puede materializarse, porque hablamos también de que Jacob peleó con Dios. Entonces, si con Dios, Dios tomó la forma material, ¿sí? En ese momento. Entonces, ¿qué sería Dios? Sería una energía 100% pura, como tal vez en algunas ideologías se dice. Gracias, profe, que Dios te bendiga, y espero esta vez poderme conectar cuando estén en la videoconferencia esta semana. No sé si la vas a hacer, pero sí, con tiempo para... Ok. ¿Cómo está, hermana Greisa? Me alegra Bien, verla. gracias a Dios, gracias. Dios le bendiga, Gracias. Bueno, ok, después venimos con la de Jocelyn, porque Jocelyn también mandó su pregunta. Ok, hermana Greisa, que se está conectando, y el hermano Aníbal, nosotros estamos haciendo algunas preguntas que hicieron por los grupos, y estamos compartiendo cada quien de nosotros nuestra opinión, qué creemos sobre la pregunta, y cuáles argumentos bíblicos o teológicos pudiéramos tener. ¿Quién quiere argumentar, opinar sobre lo que preguntó la hermana? Son dos preguntas, ¿ok? Bueno, aunque ojo, lo que dijiste al principio no es una pregunta, es una afirmación. Estoy totalmente de acuerdo. Fue tentado y probado al mismo tiempo en su lealtad. Definitivamente, hasta el extremo, por cierto. Ahora, con respecto a Dios, ¿es espíritu? ¿No es espíritu? ¿Es materia? ¿No es materia? Pero Dios también peleó con Jacob. Ajá, oímos. El que tenga el micrófono abierto puede hablar. Ah, la hermana Greisa. Bueno, Dios es un ser espiritual y Él se manifiesta cuando quiere, de la forma que Él quiere y con Él quiere. Así que la verdad es que como no he tenido los estudios porque no tuve la oportunidad de leer el material, no sé en qué basan el hecho de que Dios es materia, no lo veo así. Ok, ¿quién más quiere aportar? Raquel. Dele, Raquel. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí. Bueno, es un tema bien complejo. Bueno, primero, con relación a la pregunta que la chica hizo, la hermana, el que peleó con Jacob no fue Dios. Y la Biblia relata y señala que fue el ángel de Jehová. Si hacemos un paneo por todas las Sagradas Escrituras, a Dios nadie lo puede ver. Inclusive en el tema de Moisés, Dios le permitió ver eso es una comparación, ¿ok? Pudiésemos hablar en una figura retórica, humanización, porque a Dios nadie lo puede ver. Ciertamente el que lo vea morirá. Y en cuanto a que Dios se manifiesta de formas para presentarse al hombre y para darse a conocer a través de ángeles, a través de teofanía, que me imagino que tú eso lo explicarás después. Pero me llamó la atención cuando la hermana dice que Dios se manifiesta como Él quiere. Es un poquito peligroso porque de eso estamos hablando, de decir o afirmar cosas que en la Biblia realmente no están. Por ejemplo, me vino a la mente cuando, Dios se manifiesta como Él quiere. Entonces yo puedo pensar y arguir que Dios se puede manifestar como un demonio. Entonces tenemos que como que ser un poco también cuidadosos en ese sentido, ¿no? Cuidar también a nuestro Dios, nuestro Padre, porque también un término que se usa con mucha frecuencia, Dios hace como quiere. O sea que hoy Dios nos da la salvación y mañana Él quiere que nos perdamos, nos vamos a perder. O sea, son aplicaciones y que bueno, vamos a ir aprendiendo y como lo estamos aprendiendo ahorita en el libro de Job, a ver el contexto, ver el corazón del autor, qué fue lo que quiso decir el autor. Y tú explicabas, y lo has explicado en varios audios, o sea, Dios no tiene la necesidad de negociar con el diablo. Y me encanta que también leí
y siempre hace referencia que al final del libro de Job es que nos vamos a ver y nos vamos a dar respuestas a todo este argumento, a todas estas posibilidades, a todas estas interrogantes que se manifiestan en el libro de Job. No es un libro muy, muy fácil, por cuanto tú también lo dijiste en una oportunidad que la revelación es progresiva, es parcial y es total, ¿no? Dentro de esa revelación parcial o de esa revelación total, en ese momento, en ese contexto histórico, no se tenía conocimiento por parte de los patriarcas el misterio de Satanás. Entonces es un tema bien que hay que trabajarlo con cuidado. Sorry. Ajá, ok, bien, gracias Raquel, gracias. ¿Quién otra persona por allí? Heyeli, que no la estamos viendo, probablemente Heyeli quiere decir algo. Heyeli. Hello. Hermano Aníbal. Hermano, Sí. hermanos, estoy yo solito aquí, o yo, mire alrededor. En el tema de que están hablando sobre que Dios, o sea, que Dios es espíritu, la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y cuando nos vemos al contexto habla sobre los verdaderos adoradores. Y la palabra de Dios. ¿Aló? Sí, le oigo, le oímos. Ajá, la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, hermano, porque Dios es espíritu. Para mí siempre lo he sentido y para mí es así. Dios es espíritu. Lo creo así por fe. Amén. Ok, bueno hermano, se me adelantó, pero muy bien. Muy bien porque justamente quería, ya que me puse a jugar con esto y ahora no sé cómo salir del problema. Qué problemita. Ok, mientras que trato de resolver cómo regreso a la pantalla completa, exactamente era el versículo que iba a leer. Juan 4:24 nos da una respuesta directa. El mismo Señor nos dice, Dios es espíritu. Ahí está la primera respuesta. Nos dice Dios es espíritu y por supuesto dice, y los que adoran deben adorar en espíritu en verdad. La hermana Grace y la hermana Raquel, sí, dijeron cosas que son bien claras. Jacob pelea con el ángel de Jehová. Necesitamos comprender un poco el contexto porque definitivamente ¿quién puede pelear con el creador de todas las cosas? ¿No? Allí ocurren hay varias sugerencias teológicas con respecto a esa lucha. Incluso hay una sugerencia que la lucha puede haber sido aguerrida en oración, por ejemplo, y que Job no lo soltó en oración hasta que Dios lo terminó de bendecir. Pero hay varias posiciones teológicas, pero el punto es que nosotros realmente no tenemos los argumentos para pelear con Job. Stop short, ya lo vi. No tenemos los argumentos para pelear con Job. Entonces caemos en la conclusión, Dios es espíritu. Dios se materializa cuando se materializa en Jesucristo. Allí en esa materialización, entonces Él mismo se sujeta o se limita al espacio y al tiempo. Porque el punto es que cuando es un ser material como Jesucristo no puede estar en todas partes. Mientras que Dios al ser espiritual está en todas partes. Y aquí viene, porque la pregunta es bien interesante y te doy las gracias, Juana, porque nos enseña a todos, ¿no? La Biblia habla de antropomorfismos, o sea, los escritores bíblicos tratan de darle experiencia al lector que pueda entender el lector. O sea, Dios inventó el lenguaje para que nosotros nos comunicáramos entre nosotros y nos comunicáramos con Él. Pero nosotros somos seres limitados y Dios es un Dios ilimitado. Así que la manera en que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, trata de hacernos entender cómo Dios nos cuida, entonces le llama Padre.
Entonces nosotros tratamos de comprender de que Dios es nuestro Padre, aunque no nos ha engendrado de nuestra mamá. Dios dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que es donde más vemos este tipo de figuras retóricas, poesías, etcétera. En el Salmo 31:5 dice que Dios nos sujeta con sus manos. En el Salmo 139:16 dice que los ojos de Dios vieron nuestro embrión, o nos vieron cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, ¿cómo explicar esto? Bueno, se llama antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? El antro proviene de hombre, sencillamente es ponerle atributos humanos a Dios para que nosotros podamos comprender, podamos entender, ¿no? De hecho, por allí Moisés le dice en algún momento, Dios, permíteme que vea tu torso, permíteme que vea tu espalda, y Dios le dice, yo voy a pasar y voy a dejar que me veas la espalda, voy a dejar que me veas. Pero interesantemente la Escritura también dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios y que tenía que taparse refulgentemente. Pero si Dios, ¿de qué tamaño es la cara de Dios? Si los propios salmistas también nos dicen que la tierra, que el universo es el estrado de los pies de Dios. Entonces, allí cuando nosotros estamos, voy a explicarles esto, cuando estamos haciendo teología, todos hacemos teología. Desde el mismo momento en que nosotros decidimos creer en Cristo como Salvador, desde ese mismo momento, hermanos, estamos haciendo teología. Punto. Estamos interpretando la verdad bíblica de una manera en que nosotros podemos comprenderla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de comprender a Dios? Con lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos al ser humano? Nos percibimos nosotros. Entonces decimos, Dios es más grande que una montaña. Y entonces llega alguien más romántico y dice, no, que una montaña, Dios es más grande que la luna. Llega uno más romántico y dice, no, Dios es más grande que el sol. Y entonces llega, ahora que sabemos que que el sol es una miniatura delante de las demás estrellas, decimos, no, Dios es como la galaxia eterna. ¿Ok? Porque es la manera poética de referirnos a Dios con las limitaciones que nosotros tenemos para referirnos a Él, para tratar de tener un punto de referencia de lo que significa Dios para nuestras vidas. Entonces, los autores bíblicos ponen atributos humanos a Dios para que nosotros podamos comprenderlo, pero sabemos que Dios, al ser un ser espiritual y al estar en todos lados al mismo tiempo, no puede ser material, porque materialmente estaría limitado en espacio y en tiempo, y al poder estar en todas partes quiere decir de que Dios lo abarca todo. Nosotros no podemos entenderlo, nosotros solamente tenemos que saber que Dios lo abarca todo. Imagínense ustedes el tamaño del universo y Dios más grande que el universo. Comprendamos algo. El creador siempre va a ser más grande de lo creado. Entonces, el universo es pequeño delante del Dios que lo creó. Ya desde ahí nosotros tenemos entonces la imaginación de poder comprender ese Dios. ¿Qué es lo más importante de esto? Ese Dios me ama. Ese Dios nos ama. Ese Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Ok? Voy con la pregunta. No respondí tu pregunta, Jocelyn, ¿verdad? No la he respondido. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante. Jocelyn, ¿qué edad tienes tú? Yo creo que lo puedes decir con la mano. Tengo 19. 19. Casi mi edad. Profesor, buenos días. Ella es Elena, Dios le bendiga a usted y a su esposa. Profesor, yo tengo una inquietud. Usted había dicho referente con que Dios no tiene manos, no tiene pies, pero en el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros los hombres sí tenemos pies, sí tenemos manos. Entonces quisiera saber esa parte, de qué forma la podemos interpretar. Dios le bendiga. Por ahí escuché un eco. Allá escuché un eco. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto lo respondemos cuando estudiamos Génesis, porque esto es Génesis. Mira, regresa cuando vayamos a estudiar Génesis. Bueno, ¿quién puede aportar? Ya creo que aportamos algo. ¿Quién tiene ganas de aportar algo? Jessica, creo que tiene ganas. Heyeli, por favor, por la familia, alguien que aporte por la familia. Dilsa. Hermana Dilsa. Alguien que aporte. No, Guará, no puedo creer que nadie quiera. Raquel, vas a levantar la mano, Raquel.
Epa, los demás no se me hagan los aéreos. Raquel, para que sepas, aéreo en Panamá significa los locos, ¿oíste? No se me hagan los aéreos. Bueno, ojo. Raquel, dale. Bueno. El hermano, que no conozco su nombre, acaba de leer un versículo que dice que en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu, y es verdad. Por supuesto, nosotros tenemos pies, tenemos manos, fuimos formados, el Señor nos formó del polvo de la tierra, pero Dios es espíritu, y cuando habla de la imagen de Dios, también Dios tiene atributos, ¿sí? Con lo que se identifica con lo que Él es y con lo que Él hace, que ya también lo vimos. Con lo que Dios es los nombres de Dios, y lo que Él hace tiene que ver con atributos. Tú lo explicaste muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de que somos creados, que habla Génesis, el libro de Génesis, hagamos al hombre a su imagen y su semejanza, tiene que ver con carácter, tiene que ver con lo moral, lo ético, tiene que ver con lo que Dios es esencia, es amor, pero no tiene que ver con sus atributos, como que Él es todopoderoso, Él es omnipotente, omnisapiente. O sea, tenemos que tener ahí claro eso. Tiene que ver con cualidades de carácter, con determinaciones, pero no tiene que ver con atributos de Dios. ¿Okay? Amén. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo la tarea? ¿Alguien más buscó? ¿Investigó? Todo el mundo mira así para el techo. Ay, hay una gotera. Jessica, ¿va a decir algo? Vi la manita de Jessica así. No. Ok. Bueno, fíjense algo. El tema de la imagen de Dios es un tema sumamente discutido durante 2000 años por la iglesia. Desde los padres de la iglesia se ha tratado de discutir y de establecer con exactitud qué es la imagen de Dios, y lo más cercano que se ha podido llegar a establecer algo acerca de los atributos tiene que ver con el carácter y con las cualidades y con nuestra vida espiritual. O sea, quiero que sepan que durante la época de los padres de la iglesia hubo varias posiciones, durante la época posterior a los padres de la iglesia hubo varias posiciones, durante la Edad Media hubo varias posiciones, en la Reforma, Calvino, Lutero, Zwinglio dieron otros argumentos, y lo que medianamente los evangélicos, incluyendo la Iglesia Católica también, hoy día manejamos, es que tiene que ver con los atributos, lo que es la imagen, ¿ok? Semejanza es un término, tanto en hebreo como en griego, que tiene que ver un poco como con una imagen, con una estatua, con algo representativo. Sin embargo, el uso de las dos palabras en hebreo, a nivel gramatical, implica solamente que somos iguales, que somos muy similares en algunos elementos que Dios tiene y que contiene. Nosotros podemos irnos a una referencia, y quiero que veamos dos cosas. Primero, antes de la caída del hombre, la Biblia dice que Dios nos hizo, ¿qué? Imagen y semejanza de Dios. Parece que no perdimos toda la imagen y toda la semejanza después de la caída, pero necesitamos recordar que el hombre sufrió una caída, ¿ok? Y que la perfección con que Dios lo había creado al principio con el pecado se rompió. No sabemos con exactitud qué cosas se rompieron o no, pero quien vino a restaurar nuestra relación con Dios fue el Señor Jesucristo. Así que si nosotros podemos ver alguna relación con la semejanza, con la imagen de Dios, tiene que ver la manera de cómo nos comunicamos con Dios, cómo vivimos en santidad, cómo vivimos guiados por el Espíritu Santo, entre otras alternativas. Pero sí, tiene que ver, como decía Raquel, con caracteres de Dios, caracteres emocionales, caracteres espirituales que nosotros compartimos con Dios o que Dios nos ha permitido compartir con Él. No tiene que ver con la parte material. ¿Ok? ¿Respondida? Mejor. Pero ojo, escúchenme, esto de la imagen y semejanza, yo estuve buscando parte de mis notas. Esto es para dar un semestre completo de imagen y semejanza de Dios. Esto es muy rápido lo que les acabo de decir, ¿ok? Vamos con una última pregunta.
que hace, déjame buscar el grupo, una última pregunta que hizo Tairi. Tairi dice, buenas noches, buenas tardes hermanos, para todos tengo una duda. En la genealogía de Jacob hay un descendiente que se llama Job, en Génesis 46:13. ¿Ese es el mismo Job o es otro Job? Esta pregunta la hace Tairi porque en uno de los audios yo aclaro que Job, yo les hice una pregunta a ustedes en la primera sesión que yo expliqué en la segunda sesión, que cuál era la nacionalidad de Job, y muchos dijeron israelita, ¿ok? Otros de repente buscaron un poquito más, pero ojo, fue un error mío que puse la pregunta allá y la pregunta iba para el segundo bosquejo. Sin embargo, me gustó porque vi quienes pudieron revisar, quienes chequearon, etcétera, ¿no? Entonces Tairi dice, bueno, como me dijiste que no era israelita, yo estoy leyendo y me agrada que hayas leído y que haya llegado hasta el capítulo 46, y ella dice, oye, pero aquí hay un Job que es descendiente de un descendiente de Jacob. Voy al capítulo 46, acá del libro de Génesis, versículo 13. Dice, y los hijos de Isaacar, Tolá, Fuá, Job y Simrón. Ese Job, ciertamente, es como se escribe Job, para que ustedes sepan, ¿ok? Ese Job es como se escribe Job. Así que, sí, ciertamente hay una persona allí que se llama Job, en el capítulo 46, versículo 13. Aquí viene, ya cerré. Entonces, acá viene una ley que le puse yo a ustedes, la ley del contexto, a nivel de interpretación bíblica, ¿ok? Hay algo que se llama la ley del contexto, le dicen los intérpretes bíblicos, pero quiero saber qué opiniones tienen ustedes. Vamos a la ley del contexto. ¿Qué nos dice la ley del contexto? Bueno, no les estoy diciendo que ustedes la tienen que saber, pero hablamos de eso en el primer audio. El contexto es que tenemos que ver completo el contenido del material. Ajá. Jocelyn, ¿quieres decir algo? Juana, venga. Profesor, recuerdo que al inicio, cuando empezamos con el estudio, había allí como una pequeña duda entre realmente si el relato y el personaje habían sido ciertamente algo que había ocurrido, o si había sido un relato que el Señor había utilizado para darnos un mensaje y una enseñanza. Entonces allí quedarían dudas si pudiera ser el personaje que habla la hermana, ¿sí? El mismo Job, porque no tenemos realmente una seguridad ciencia cierta de que este Job existió, o que es un personaje que se utilizó para dejarnos a nosotros un mensaje. Ok, muy bueno, y te agradezco muchísimo lo que acabas de decir. Y ya vamos a aclarar un punto allí. Ajá, ¿alguien? ¿Sigo? Perfecto, voy para atrás y para adelante. Déjame salir de Génesis y voy contigo. En el libro de Génesis, cuando vamos a hacer una interpretación y vamos a ver la parte contextual, no podemos ver solamente el versículo. Eso fue lo primerito que dijimos hoy cuando la pregunta de Alexandra. Tenemos que ver el contexto completo. ¿Dónde está metido este versículo? Este versículo de Génesis está metido en el capítulo 46 en el capítulo 46, que es el momento cuando José manda a buscar a Jacob y a sus hermanos para entrar en Egipto. ¿Ok? Entonces, este Job que aparece en el capítulo 46 es nieto de Jacob, por supuesto, es hijo de Isaacar, nieto de Job, que entra a Egipto, de Jacob, que entra a Egipto. Pregunto, ¿qué sucede después de que Israel entra a Egipto? Se quedan en Egipto. Y se quedaron en Egipto, ¿por cuánto? Por 430 años se quedaron en Egipto. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo salen de Egipto? Moisés los saca de Egipto. ¿Y qué ocurre después? Pasan 40 años en el desierto. ¿Y después qué más ocurre? Toman la tierra prometida. ¿Y después qué más ocurre? Comienzan a distribuirse. Así que ese Job, que está aquí en Génesis, estuvo, no sabemos cuánto tiempo duró vivo, pero estuvo ¿en dónde? En Egipto.
Y si sabemos que Dios solamente le estaba dando a los seres humanos un máximo de 120 años, podemos decir que literalmente murió en Egipto. Entonces, la ley del contexto me dice, no solamente leas el versículo, sino lee todo el versículo, lee todo el capítulo, y si es necesario, lee el capítulo anterior y el capítulo posterior para comprender qué ocurre con esa información que se nos está dando en ese versículo. ¿Vamos bien por ahí? Ok, en teoría, sabemos entonces que ese Job estuvo, de Génesis fue en Egipto. Ok, gracias, Juana. Sí, ahora vamos con otro Job. Ok, ojo. El libro de Job es un libro sapiencial que probablemente fue editado entre el año 700 y principios del 500, o sea, entre el 600 y 700 antes de Cristo. Probablemente terminó de ser editado. Pero la historia de Job, el relato de Job, vino pasando de generación en generación desde la época de Job. O sea, ese relato es cierto, fue inspirado por Dios. La manera como Dios preservó lo que hoy tenemos en la Escritura, lo hizo de forma verbal y también lo hizo de manera escrita. Así que cuando este relato llega a manos del autor, el autor sencillamente lo que hace es terminar de hacer los ajustes, que no sabemos con exactitud cuáles pudieron haber sido esos ajustes, pero sí hay algunos indicios que gracias a la crítica textual, gracias a la filología, podemos ver algunos indicios, pero no se nos dice que el Job de la historia haya sido inventado. No, sí tiene que haber existido. Lo que el autor hace es magistralmente poner la información que él tiene acerca de Job, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera tal que nosotros podamos comprender el contexto completo de lo que pasó con Job. ¿Ok? Entonces, claro, él utiliza los argumentos allí, como hablamos la semana pasada, una discusión, una conversación entre Dios y el enemigo. El enemigo es alguien funcional, el acusador es alguien funcional, que nosotros no podríamos decir ciertamente que es Satanás, porque no tiene la información completa de lo que nosotros hoy conocemos quién es Satanás, pero recuerdo nuevamente lo que dije al principio de hoy. Tenemos que comprender que cuando se está haciendo Job, cuando están ocurriendo los eventos de Job, no estaba la revelación completa y por ende, ni Job, ni sus amigos, ni los que fueron pasando, transmitiendo la información hasta el editor final, conocían lo que nosotros hoy conocemos de Satanás, porque la revelación completa de Satanás se nos da gracias a Jesucristo y gracias a Pablo y gracias a Apocalipsis. Es que nosotros comprendemos el dragón, la materialización de lo que ocurrió. En Apocalipsis 12 nos dice que él fue lanzado del cielo, que fue declarado enemigo de Dios y que no tiene acceso al Padre. Así que entonces nosotros lo que tenemos que hacer, que fue lo que hizo el autor nos está explicando a nosotros, como decíamos la semana pasada, una información cósmica, una batalla cósmica que él la concibe en lo que él sabe es que el enemigo no puede tocarnos sin la autorización de Dios, pero él concibe en que, Dios, lo que pasa es que Job está pasando esto. Entonces Dios le dice, bueno, ok, si tú crees, dale. Este fin de semana vamos a hablar de un tema, porque en el capítulo 2, el enemigo, el acusador, le dice a Dios, extiende tu mano. Extiende tu mano. Le dice el acusador a Dios. El acusador no dice, yo voy a extender mi mano y voy a tocarlo. Es muy interesante, eso lo vamos a ver a nivel de teología este fin de semana. Pero ojo, sí tiene que haber existido. Ahora, sí es cierto que nosotros no podemos decir en un 100% que Job estuvo en la zona sureste de Betseba, de Canaán, ¿ok? Porque había otras dos zonas que también se llamaban Uz. Es cierto, tal vez no podemos decir que este Job, tal vez no podemos decir a ciencia cierta que este Job es el descendiente directo de Esaú, o de uno de los hijos o de los nietos de Esaú. Pero cuando nosotros nos vamos a la evidencia bíblica, nos damos cuenta, primero, de que la información que tenemos allí totalmente es inspirada por el Espíritu Santo, que no hay contradicción dentro de este libro y que definitivamente ha sido parte del canon desde 1000 años antes de Cristo hasta nuestra época. Y entonces allí vamos al contexto general de que alguno de ustedes dijo al principio, vemos el libro completo
y entendemos que hay información del libro que no pretende ser exacta, sino que nos está tratando nosotros de informar desde el punto de vista humano eventos cosmológicos que ocurrieron, como la batalla espiritual, de cómo Dios permite o cómo Dios interviene para que Job sea probado y que esa prueba que pasó Job pues resulte en la gloria de Dios y por supuesto la vindicación de un hombre como Job, ¿no? Entonces, perfecto. Yo estoy contigo, Juana, sí. Es muy difícil que no tenemos una piedra que diga, este Job es el hijo de Saúl, el mismo Job que fue tentado, eso no existe, pero los argumentos que nosotros tenemos desde el punto de vista bíblico es que este Job nació en la tierra del este, dice la palabra en versículo 3, que era el más prominente de los hombres de Oriente. Eso quiere decir que probablemente él era rey de Oriente, y para tú ser rey en aquella época de una región, un jeque, tenías que haber nacido en esa región. Entonces, bueno, la información que se nos da es como que él es descendiente directo de Edom. Todas estas conversaciones que estamos teniendo no son de 5 minutos. Óiganme, todo esto que ustedes están preguntando, que es profundo, muy profundo, no son de 5 minutos. Estoy tratando de hacer un resumen lo mejor que puedo, pero estos son argumentos que por años han tratado han sido bombardeados, hemos sido bombardeados incluso por sectas, pero no han pasado la prueba del éxito. Ajá, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hay conceptos que no son sencillos de manejar, hermano. Hay conceptos que no son fáciles de que nosotros podamos entenderlos, pero cuando nosotros nos sentamos con calma, nos sentamos en el Señor, vemos la escritura completa, entonces podemos ir apreciando cómo Dios se manifestó y cómo Dios habló. Nosotros, la Biblia dice que Dios le habló a los profetas, pero no dice cómo se le presentó Dios a los profetas, no dice si ellos era una voz audible. Hebreos dice que en los tiempos antiguos Dios hablaba a través de visiones, hablaba a través de sueños, hablaba a través de profetas. Entonces es lo que más o menos nosotros podemos entender. Y uno de repente dice, Dios me dijo, que por cierto esa es la frase más peligrosa que puede utilizar un evangélico hoy día, Dios me dijo, pero uno dice, oye, yo siento de Dios hacer esto, ¿no? Y cuando uno va caminando por allí, tú dices, oye, como que Dios aprobó que yo pasara por aquí porque Dios quería que pasara por acá. Supongo que guardando la distancia con aquellos hombres de Dios, Dios se comunicaba con ellos similar a lo que hacemos nosotros, pero ellos tenían ellos no tenían la escritura, pero nosotros tenemos la Biblia